el Hospital Infantil de México Federico Gómez como médico de unidad de investigación en neurodesarrollo. Experiencia de docencia en el curso universitario de pediatría del Hospital Privado del Centro Médico Dalinde y la Universidad Panamericana. Diplomado de investigación por la UNAM, diplomado de administración y dirección financiera de hospitales por la UNAM, diplomado de nutrición infantil y diplomado de nutrición clínica por la clínica y funcional por la Universidad La Salle, curso de suplementación por Zambite, expositora y docente de varios foros, cursos de nutrición y suplementación infantil. Doctora, gracias por aceptar la invitación a ser parte de nuestro programa de profesionales de la salud. Bienvenida y te dejo el Zoom para ti. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a USANA por estos programas de profesionales de la salud que son súper enriquecedores. Y bueno, voy a compartir y voy a iniciar porque la verdad es mucha información la que quiero compartir con todos ustedes y bueno, pues me voy a ir un poquito rápido para que me dé tiempo de compartir toda esta información que traigo para ustedes. Y bueno, yo les voy a platicar de la suplementación en la etapa infantil. Y para empezar, quiero hablarles de las etapas infantiles. Y para fines de esta plática vamos a dividirlo en primera infancia, que va a abarcar los primeros 5 años, en la etapa escolar de los 6 a los 11 años y adolescentes de los 12 a los 17 años. Estas etapas corresponden a una tercera parte de la población de nuestro país, que son alrededor de 40 millones de personas. Y quiero recordar, y más adelante vamos a ver por qué, que 1/3 en promedio de esta población cursan con sobrepeso u obesidad. Quiere decir que 1 de cada 3. Ahora, quiero recordarles un poco de cómo se forma el cerebro. En el periodo fetal es en donde tenemos la mayor parte de la generación cerebral. Pero al nacer todavía existen periodos de oligodendrogénesis, sinaptogénesis y mielinización que van a terminar un poco más allá inclusive de la adolescencia. Y como pueden ver también aquí en esta gráfica de abajo, al nacer nuestro cerebro todavía es bastante inmaduro y así como se van terminando de hacer estas conexiones cerebrales, también vamos empezando a tener mayor desarrollo desde el punto de vista visual, auditivo, lenguaje, también la parte de la corteza prefrontal porque tenemos mejores habilidades cognitivas. Entonces quiere decir que no al nacer ya tuvimos todo este desarrollo, sino todavía continuamos con bastante desarrollo. Y así en periodos más grandes también las funciones mentales superiores. Algo que me parece bastante interesante es cómo el cerebro se va formando. Y es importante saber que a las 2 semanas de que nace este bebé vamos a tener el 35% del tamaño cerebral. El primer año de vida el 60%, y cuando alcanza los 2 años estaremos hablando de casi el 80% del total del tamaño cerebral. Por lo tanto, optimizar la nutrición durante este periodo fetal y el periodo postnatal temprano es crucial por su impacto en el neurodesarrollo y en toda la función cerebral. Y vamos a ver más adelante cómo cuando escasean determinados nutrientes en estas etapas precoces del desarrollo, se van a causar disfunciones neurológicas, inclusive en el adulto, por estos procesos cerebrales que se van afectando. Y bueno, me gustaría hablarles, creo que no podríamos hablar de nutrición en la etapa infantil y nutrición en el neurodesarrollo, sí, realmente de los primeros 1000 días de vida. Y estos primeros 1000 días de vida ya sabemos que ocurren desde el embarazo y los primeros 2 años de vida. Y hoy sabemos que todas las intervenciones nutricionales que ocurren en este periodo van a tener un objetivo directo en la salud futura de los niños, ¿no? Como es el caso de obesidad y de diabetes. Y bueno, también así sucede con el neurodesarrollo, ¿no? Esta parte es fundamental para lograr que los niños alcancen su máximo potencial. Y por darles un ejemplo, en los niños menores de 1 año, cuando no alcanzan su talla esperada para la edad, vamos a tener un alto riesgo de que estos niños tengan cierto grado de retraso en su desarrollo, inclusive un grado de discapacidad intelectual ya en su vida futura, ¿no? Entonces, por esto es muy, muy importante esta primera etapa. Y hablando justamente de estos 1000 días, es importante saber que en el embarazo y la lactancia, porque estos incluyen los 1000 días, tenemos que suplementar a las mamás y asegurar estos 6 esenciales que vemos aquí.
Esto es muy importante por la formación cerebral, como empezamos a ver y como seguiremos viendo, ¿no? Tal caso de yodo, folatos, vitamina D, hierro, colina y omega 3, particularmente el DHA, que son los que estamos viendo en esta diapositiva. Estos nutrientes se deben de consumir desde el periodo de preconcepción, cuando hablamos sobre todo de folato y yodo, porque sabemos que la deficiencia, particularmente de los folatos, nos pueden dar algún error en el tubo neural, esto es muy conocido, y la deficiencia de yodo a nivel mundial también es una de las causas principales de discapacidad intelectual. Entonces, por eso es importante que las mujeres en edad reproductiva estén consumiendo estos nutrientes en la dieta o de manera suplementada, justo antes de embarazar, que ya en el periodo de embarazo también se complete con vitamina D, con hierro, con colina y con DHA. Y esto es muy importante mantenerlo también durante el periodo postnatal, en la lactancia, porque esto también va a alimentar al niño de una mejor manera. Entonces, no es que ya nació el bebé y ya no tenemos que asegurar estos nutrientes, sino tenemos que continuar con el aporte de estos nutrientes. Y cuando hablamos justamente de embarazo y lactancia y nos referimos a estos esenciales, ya tuvimos una charla con el doctor Vinicio Cházaro de este tema, pero me gustaría hacer un énfasis especial en vitamina D, porque se han asociado niveles óptimos maternos de vitamina D con un mejor neurodesarrollo en los niños, ¿no? Ciencia, por ejemplo, en las mamás se ha asociado con un mayor riesgo de trastornos como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Y por el contrario, por ejemplo, en hierro, la deficiencia también se ha encontrado en casos de TDA, sin embargo, también en discapacidad intelectual, y por eso es súper importante que las mujeres en embarazo y en este periodo de lactancia tengan una muy buena fuente de hierro. El DHA, por supuesto, que también es súper importante y se ha asociado en el embarazo y la lactancia con disminución en los efectos visuales, auditivos, motores. O sea, los fetos requieren una gran cantidad de DHA y esto se va a asociar con una mejoría en varias cuestiones neurológicas, ¿no? Como en memoria, aprendizaje, la atención, inclusive también en coeficiente intelectual. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y justamente la suplementación en la embarazada se ha encontrado que tiene un efecto protector contra retraso del desarrollo, inclusive con autismo y otros desórdenes neurológicos, ¿no? También es importante asegurar colina, que también se comentó mucho en la plática de embarazo y lactancia, y esto es porque la colina se ha visto que tiene implicaciones en todo el metabolismo cerebral. Nos ayuda, por ejemplo, en la plasticidad cerebral, en la mejoría del desarrollo visual, también en la parte motora, en la parte de memoria, de atención, e inclusive se ha encontrado que hace sinergia con el DHA. Y esto se ha visto en estudios epidemiológicos. La deficiencia materna también aumenta hasta 4 veces más el riesgo de presentar defectos en el tubo neural. Entonces, a veces pensamos que nada más el ácido fólico interviene en el tubo neural y no. Y lo vamos a ver aquí como también hay otros nutrientes que intervienen en esto, ¿no? Y aquí les quise mostrar algunas de las fuentes que conocemos como importantes alimentos fuentes para yodo, para folatos, para vitamina D, para hierro, para colina, y para DHA. Y, por ejemplo, cuando la mamá consume 2 a 3 veces por semana pescados grasos, ¿no? Como son el caso de salmón o sardinas, se ha visto que aumenta la cantidad de omega 3 que hay o que está presente en la leche materna. Ahora bien, ¿qué pasa en la nutrición postnatal? Ya hablamos un poquito de embarazo, pero ¿qué pasa en este periodo de nutrición cuando ya nace este bebé? Sabemos hoy en día que lo más importante sigue y va a seguir siendo una lactancia materna, de preferencia exclusiva los primeros 6 meses y extendida hasta 2 años o inclusive más. Y también es importante recordar que esto también pues, se menciona muchas veces cuando hablamos de lactancia materna, todos los beneficios que se observan, ¿no? Tenemos reducción de infecciones, en algunos casos también se ha observado reducción de alergias, como es el caso del asma, pero también mejoría en desempeño escolar, mayor puntaje de coeficiente intelectual, un mayor nivel académico y también, por consiguiente, unos mejores ingresos económicos en la edad adulta, ¿no? En esta tabla lo que les quiero mostrar son las regiones cerebrales afectadas por nutrientes críticos para el desarrollo cerebral durante estos primeros 1000 días de vida. Y en esta otra, el efecto de la deficiencia de nutrientes específicos en los procesos cerebrales. Nuevamente vemos aquí el impacto en mielinización, en desarrollo de tubo neural,
en energía cerebral, en estructura de neuronas, en factor de crecimiento, sinapsis, señalización y neurotransmisores. En esta tabla también vemos los alimentos que contienen estos nutrientes y los efectos que van a tener a nivel cognitivo y emocional. Ya platicamos un poquito de omega 3 y de hierro, pero también otros nutrientes son importantes, como es el caso de la cúrcuma, los flavonoides, el zinc, vitamina A, vitamina B, C, vitamina E, que tienen efectos a nivel de aprendizaje, de memoria, de cognición, estado de ánimo, transmisión de impulsos nerviosos y también en neurotransmisores. Nuevamente aquí vemos el rol tan importante que juegan estos nutrientes en las funciones cognitivas de aprendizaje, de comportamiento, tanto en niños como en adolescentes. Y vemos cómo no solo es un nutriente, sino son múltiples nutrientes que tienen efectos en las diferentes funciones del sistema nervioso central. Ahora, pasando a otra área importantísima en los niños, que es el sistema inmunológico. Y vemos cómo hay nutrientes claves que contribuyen a su función. Vitaminas como son las del complejo B, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, C, y minerales como hierro, zinc, selenio, magnesio, que tienen un impacto en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Y van a intervenir tanto en las barreras físicas, en las barreras bioquímicas y en las diferentes células e inmunoglobulinas. No me voy a detener en cada punto porque no acabamos, les decía que traigo muchísima información y justo también ya tuvimos una plática con la doctora Gaby Herrera del sistema inmune, pero podemos ver cómo estos nutrientes tienen un rol para mantener la integridad estructural y funcional de las células de la mucosa, también en la producción y desarrollo de anticuerpos en la respuesta a los antígenos, y la diferenciación y proliferación y funcionamiento normal de las células T. Entonces no hay duda cómo todos estos micronutrientes tienen un rol clave en cada uno de estos estados de la respuesta inmune. Y en este esquema se resumen componentes importantes y procesos que están involucrados en los diferentes aspectos de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. En los círculos podemos ver los micronutrientes que se conocen que afectan estas respuestas. Y si nos damos cuenta, hay un significativo traslape entre micronutrientes, o sea, como lo habíamos visto en el neurodesarrollo, no es solo un micronutriente, ¿no? Son múltiples que están implicados en los procesos. Entonces, en esta imagen es la parte como que les quiero mostrar que están implicados muchos micronutrientes en apoyar la función adecuada del sistema inmune. Ahora, pasamos a la alimentación complementaria. En este periodo es una ventana crítica para prevenir deficiencias de vitaminas y minerales, y vamos a ver por qué. Y también es muy importante saber los esenciales en este periodo. Ya vimos los esenciales en embarazo, en lactancia, y en este periodo particularmente es el hierro, el zinc, la vitamina D y el DHA. Como pueden ver aquí, también les puse los alimentos fuentes que tenemos que asegurar de manera temprana en la alimentación complementaria. Pero algo bien importante es que no solo debemos exponerlos 1 o 2 veces durante este periodo, sino hacer que la exposición sea repetida para que podamos asegurar un adecuado aporte en este periodo, ¿no? Y vamos a hablar ahorita un poquito de cada uno de ellos. Pero aquí es muy importante porque muchas veces nosotros como profesionales de la salud no recomendamos alimentos con estos nutrientes, o muchas veces los padres tienen miedo de incluir ciertos alimentos, como vamos a ver un poquito más adelante. Empezar con el hierro. La anemia por deficiencia de hierro es una enfermedad de alta prevalencia en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud en el 2011 reportó 300 millones de personas a nivel global con anemia, ¿no? Y como podemos ver en esta gráfica del ENSANUD, vemos que del 99 al 2006 y al 2012 hubo una disminución, pero aún con una alta prevalencia, sobre todo en la etapa preescolar. El grupo más afectado, como podemos ver en esta tabla del lado derecho arriba, es entre 1 y 2 años, y por supuesto que más en países en vías de desarrollo. Existen también diversos estudios que han demostrado que la anemia por deficiencia de hierro puede ser un aproximado de deficiencias de otros micronutrientes. O sea, esto quiere decir que en aquellos individuos que existe este tipo de anemia, también pudiera haber carencia de otras vitaminas, como son el caso de la vitamina A o del complejo B. Y en nuestro país, de acuerdo a los datos del ENSANUD de 2002 y 2018, se encontró
que existió un incremento en la anemia. Habíamos visto que del 99 al 2012 y al 2016 había una disminución, pero ya para el 2018 hubo un incremento, sobre todo en los preescolares, con un 9%, en la etapa escolar un 10%, y también en los adolescentes hubo un incremento del 9%. En esta otra tabla vemos cómo los grupos más afectados son los menores de 5 años y las embarazadas. Grupos poblacionales muy de nuestro interés por el tema que hoy estamos platicando. Y bueno, pues también me gustaría platicarles qué efectos tiene el hierro en estas etapas de la vida. Particularmente les quiero mencionar que durante la etapa del lactante y el preescolar se va a necesitar para una adecuada mielinización, una adecuada función de los neurotransmisores, está involucrado también en el metabolismo energético de la glia y de la dendritogénesis, y se ha asociado, por ejemplo, anemia en disminución de la inteligencia y del comportamiento. También la deficiencia de hierro se ha asociado con menores puntajes en la escala de Bayley del neurodesarrollo y con disminución de agudeza visual, de atención, desarrollo motor, memoria, funciones ejecutivas. O sea, son muchísimas las funciones neurológicas que están afectadas cuando tenemos una deficiencia de hierro. Y también nos afecta el crecimiento prontoestatural y el sistema inmunológico, ¿no? Entonces vemos aquí cómo repetidamente estos nutrientes están afectando tanto el neurodesarrollo en estas etapas como el sistema inmunológico. Estos efectos también los se han visto en estudios epidemiológicos, y algo bien importante es que parecen que son permanentes, ¿no? Por lo que es súper importante en estos periodos asegurar un aporte de hierro. Como ya mencionamos, es un problema de salud pública en nuestro país y se han realizado diferentes estrategias para prevenir y combatir este problema. Una de ellas es fortificar con hierro alimentos, como es el caso de los cereales infantiles, y por eso es importante incluir los cereales infantiles en etapas tempranas o al inicio de la alimentación complementaria. Incorporar de forma temprana alimentos altos en hierro, como las carnes rojas, unos son los alimentos fortificados como los cereales infantiles, y otros las carnes rojas, que la verdad es que no sé por qué muchas veces a los papás no les gusta introducir las carnes rojas, y nosotros como profesionales de la salud tenemos que decir la importancia, ¿no?, de por qué sí se debe de iniciar en estas etapas tempranas. Y en algunos casos suplementar con hierro, sobre todo a los niños entre 6 meses y 2 años, y a los bebés prematuros, ¿no?, o con peso bajo al nacer, porque estos grupos poblacionales tienen menores reservas de hierro y, por lo tanto, pues mayor posibilidad de tener deficiencia. Pasamos ahora al zinc. El zinc es el segundo mineral traza más abundante después del hierro, y algo muy importante en cuanto a este mineral es que no se almacena. O sea, lo tenemos que ingerir diariamente. No es como que ya consumí hoy zinc y puedo el resto de la semana no consumirlo. Todos los días hay que consumir el zinc. Y algo también súper importante es que alrededor del 0.1% se encuentra a nivel plasmático, o sea, gran cantidad del zinc está a nivel de los tejidos, como retina, coroides, hueso, y además otra cosa importante es que se encuentra unido a proteínas, como albúmina y transferrina, entonces no es fácilmente medible. Y sabemos que a nivel mundial tenemos una deficiencia de zinc del 40%, y en países latinoamericanos como nosotros tenemos deficiencias moderadas de zinc, lo que nos lleva a que muchas mamás tengan deficiencia de zinc, y por lo tanto nuestros niños también van a tener deficiencia de zinc. Los productos derivados de origen animal en general son una fuente importante de zinc, ¿no?, como es el caso de pollo, res, huevo, algunos mariscos, cereales, tanto de grano entero como los cereales fortificados, ¿no?, en el caso de los cereales de bebé. Y el zinc que proviene de fuentes vegetales es menos utilizable en el organismo. Por eso también es muy importante en dietas vegetarianas saber que están expuestos a una deficiencia y que es más importante que requieran una suplementación. El zinc también es fundamental para el desarrollo motor y cognitivo durante esta primera infancia, y es muy importante porque va a afectar la función y densidad sináptica. Va a reducir también mielinización, y también en etapas adultas inclusive se ha asociado con algunas alteraciones psiquiátricas como esquizofrenia, depresión y cuestiones emocionales. Y deficiencias moderadas o marginales de zinc afectan al sistema inmunológico también. También podemos encontrar retrasos en cicatrización, incremento de inflamación e incremento de estrés oxidativo, ¿no? Entonces vamos repitiendo cómo tienen impacto todos estos nutrientes en sistema inmunológico y en neurodesarrollo.
Y también se ha visto que los que tienen deficiencia de zinc, especialmente los niños, incrementan morbilidad por diarrea e infecciones respiratorias, ¿sale? Entonces, este es un punto súper importante. El zinc, como habíamos visto del sistema inmunológico, lo que nos ayuda es que va a prevenir la fusión de la membrana viral, como en algunos virus, como es el caso de la influenza. Y aquí vemos algunos de los pasos de la replicación viral que se inhiben por el zinc, ¿no? En estudios in vitro se ha demostrado los mecanismos de cómo el zinc interfiere con el ciclo de la replicación viral y también interviene en quimiotaxis, fagocitosis, formación de trampas de neutrófilos extracelulares y también en las células del sistema inmune, ¿no? Tienen influencia en señalización de células T, el número de CD4, actividad de las células NK y expresión también del factor nuclear kappa beta, ¿no? Estos son algunos de los efectos que vemos del zinc en el sistema inmunológico. Ahora, hablando de vitamina A, todos lo podemos asociar con efectos protectores para infecciones respiratorias y diarreas, inclusive para mejorar respuesta a la vacunación. Sin embargo, en temas de neurodesarrollo también es esencial para el desarrollo de la visión, para diferenciación neuronal, defecto de tubo neural también, plasticidad sináptica, en aprendizaje, en cuestiones de memoria y de sueño también. Y es por eso que es muy importante asegurar que todos los niños en estas etapas tempranas tengan una buena suplementación o una buena alimentación con vitamina A, con alimentos ricos en vitamina A. Y la OMS reportó que el 30% de los niños en etapa preescolar a nivel mundial tienen deficiencia de vitamina A y en algunos reportes se mencionan que tenemos más de 100 millones de niños con esta deficiencia. Entonces, bueno, ya se imaginarán el impacto. Está muy demostrado cómo al mejorar estos niveles séricos de vitamina A se incrementa la sobrevida en niños, sobre todo de 6 meses a 6 años, y por lo tanto la suplementación nos va a reducir la mortalidad infantil. Hay reportes que nos dicen que en el 23%, y esto es porque se reducen también la muerte por infecciones, que en infecciones respiratorias y diarrea se han reportado hasta una reducción de hasta un 40%, y hay reportes también de reducción de mortalidad en niños con sarampión. Disminuye la incidencia, prevalencia y severidad de las diarreas, complicaciones también de sarampión y reduce el tiempo de hospitalizaciones por estas enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, en general, mejora la respuesta inmune y en parte por ayudar, primero que nada, a mantener la integridad de los epitelios de la mucosa respiratoria intestinal. Entonces, esto hace que haya mayor resistencia a que los patógenos penetren, pero también ayuda a mantener las uniones estrechas, también a la producción de inmunoglobulina A, maduración de linfocitos T, en regulación y función de células NK, también en regulación de citocinas proinflamatorias, de interferón gamma, y favorece también la diferenciación de células T y la migración de estas hacia los tejidos. Y bueno, pues pasamos a la vitamina D. Otro de los que hablamos mucho hoy en día por la situación que estamos viviendo y también es considerado un problema de salud pública en todo el mundo y pues por supuesto que en nuestro país también. Tenemos este estudio en México realizado a mujeres embarazadas y recién nacidos en donde encontramos niveles desde insuficientes a deficientes de vitamina D en más de un 80% de las mujeres embarazadas y un 100% de los recién nacidos. Y esto es que se tomaron los niveles normales de vitamina D por arriba de 30, cuando sabemos que los niveles óptimos serían por arriba de 50. Vemos también en este otro estudio en donde encontramos que más del 60% de los niños mexicanos, estos son niños mexicanos en Estados Unidos, tienen niveles de vitamina D por debajo de 30. Inclusive en etapas escolares y adolescentes vemos que hasta más del 80% tienen esta deficiencia. Nuevamente comento que es un problema de salud pública y como vimos en el estudio que más del 80% de las mamás en embarazo y el 100% de los recién nacidos tienen deficiencia de esta vitamina, es importante suplementar a las mamás en embarazo y lactancia, pero hablando de los niños, a los recién nacidos, sobre todo los que están con lactancia materna, es importante suplementarlos con 400 unidades de vitamina D porque se ha visto que la leche materna es deficiente de esta vitamina. Y bueno, si toman fórmulas va a depender de la cantidad que consuman, ya que estas están adicionadas ya con vitamina D. Y cuando se dice la alimentación complementaria, hay que evaluar también si se requiere la suplementación. Hablamos mucho de sistema inmunológico con vitamina D, ¿no? por la situación actual,
Pero hay que recordar que también tiene un efecto en el neurodesarrollo, porque nos va a inducir factores de crecimiento nervioso, va a promover el crecimiento de neuritas y va a inhibir la apoptosis neuronal hipocámpica. Entonces también tiene un efecto a nivel neurológico y de neurodesarrollo. Por su intervención en la homeostasis ósea, que también es como bien conocida, también interviene en diferentes procesos biológicos importantes para el crecimiento y desarrollo de los niños, desde la etapa prenatal como en la etapa postnatal. Y la vitamina D también va a actuar en el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Por eso no nada más se conoce como una vitamina, sino también como una hormona, y va a afectar la parte de la insulina a través de diversos mecanismos. Recordemos que la liberación de insulina por las células beta del páncreas va a ser un mecanismo asociado a la liberación de calcio en los canales de calcio. Por lo tanto, pues aquí es donde la vitamina D va a participar en esta liberación de insulina, pero también la vitamina D puede regular la unión de la insulina a su receptor transmembrana y participar en los procesos de señalización post-receptor. Y se ha descrito también que la vitamina D tiene funciones en la regulación y proliferación y diferenciación celular, y como habíamos visto, es capaz de modular la respuesta inmune tanto innata como adquirida, y por esta regulación también puede ayudar a prevenir el inicio de algunas enfermedades también autoinmunes, ¿no? Siempre que hablamos de sistema inmunológico pensábamos nada más en infecciosas, pero también tiene que ver las cuestiones alérgicas y las enfermedades autoinmunes. Y también se ha relacionado con la disminución de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad cardiovascular y algunas neoplasias inclusive. Su deficiencia, sobre todo en adolescentes y adultos, se ha asociado con trastornos de conducta, alteración de la memoria y del aprendizaje, pero también se ha asociado con preeclampsia, hablando de embarazo, con bajo peso al nacer, con hipocalcemia y con alteraciones en el crecimiento y con fragilidad ósea. La vitamina C, que también es otro de los que hablamos mucho últimamente, por la protección contra infecciones, pero también tiene un impacto en el neurodesarrollo. Es importante porque va a brindar un funcionamiento cerebral correcto, va a permitir un equilibrio de óxido-reducción en el cerebro, un adecuado del sistema colinérgico, catecolinérgico, glutaminérgico, maduración y diferenciación neuronal, formación de mielina, y nos va a ayudar también en la síntesis de neurotransmisores, ¿no? Que se va a traducir en un mejor aprendizaje, memoria y desarrollo motor. Sabemos ya que es un potente antioxidante también y es cofactor para síntesis de colágeno, entonces va a apoyar también diferentes funciones celulares. Va a contribuir a la defensa del sistema inmunológico, que es una de las cosas que más se conoce de la vitamina C, porque va a soportar varias funciones celulares, tanto de la respuesta inmune también innata como en la adaptativa. Apoya también la barrera epitelial, ¿no? Nuestra primera protección contra patógenos, pero también va a mejorar la quimiotaxis y fagocitosis, fomentar la diferenciación y proliferación de las células T y B, y también se ha demostrado que incrementa la migración de neutrófilos. La deficiencia de vitamina C provoca, como habíamos visto, por ser cofactor de colágeno, que hay un daño en la cicatrización, incrementa la incidencia y gravedad de neumonías y otras infecciones, y por lo tanto la suplementación nos va a ayudar porque estimula fagocitosis y la activación de los linfocitos T. Con la suplementación también se ha demostrado que ayuda a la recuperación de pacientes críticamente enfermos, en la gravedad de infecciones en general, pero sobre todo en las infecciones respiratorias. Y bueno, ¿qué pasa con la vitamina E? Lo mismo, la vitamina E es un potente antioxidante en el sistema nervioso, entonces nos va a ayudar para la regulación y funcionamiento y la formación del mismo, y su deficiencia, particularmente en embarazadas y en lactantes menores, vamos a tener algunas consecuencias como alteraciones en marcha, daño medular, neuropatías periféricas y, bueno, también con un gran impacto en sistema inmunológico, ¿no? Por lo tanto, su deficiencia tiene impacto a nivel neurológico nuevamente y de sistema inmunológico, y el suplementarla contrarresta o evita estos efectos. Ahora, hablando del complejo B y folatos, estos contribuyen también en gran medida al mantenimiento normal y funcionamiento del sistema nervioso,
interviene en la formación y la generación también de neurotransmisores, participa activamente en el metabolismo y mantenimiento del sistema nervioso, ayuda también en la conducción de las señales nerviosas y, por ejemplo, en el caso de ácido fólico, que es bien conocido, pues el adecuado desarrollo de la columna vertebral, ¿no? Y nuevamente vemos sistema inmunológico, ¿no? Con niveles bajos, por ejemplo, de vitamina B6, hay reducción de capacidad de respuesta contra patógenos, linfopenia y disminución de la respuesta humoral, y de la vitamina B12 hay disminución de la proliferación de linfocitos T, de la respuesta humoral y supresión de la actividad de las células NK. La deficiencia de complejo B también se ha asociado con déficit en el comportamiento exploratorio de los niños, disminución de habilidades de aprendizaje y menor capacidad de memoria. Y la carencia, por ejemplo, de vitamina B12 está relacionada con deficiencia de mielinización, la de ácido fólico, que es muy frecuente en embarazadas, en prematuros y en los lactantes, provoca también disminución de respuesta inmunológica, afección de síntesis de proteínas, problemas gastrointestinales, anemia, y problemas también de crecimiento y desarrollo. No nada más provoca problemas de tubo neural, sino también a otros niveles. Ahora no podemos hablar de nutrición y suplementación en la etapa infantil y asociado a neurodesarrollo sin hablar, por supuesto, que del omega 3. Y se sabe que el 20% del contenido lipídico cerebral son omega 3 y que el 15% van a ser DHA, ¿no? Particularmente en corteza cerebral. Y esto es algo muy importante porque nos va a ayudar a tener un adecuado crecimiento cerebral y mielinización, ¿no? Recordarles que estos ácidos grasos son parte de las membranas celulares de las neuronas y de todo el tejido del sistema nervioso, y que en etapas tempranas, como es el caso de los lactantes, esta síntesis de nuevo es muy baja, por lo tanto se requieren fuentes exógenas que nos van a ayudar a esta maduración cognitiva, funciones ejecutivas, controles motor, agudeza visual, entre otras, pero se tiene que adquirir mediante alimentación y mediante suplementación. También los ácidos grasos, en especial el DHA, son bien importantes para el funcionamiento neuronal porque, como vimos, forma parte de sus membranas y son esenciales para una buena transmisión de información entre neuronas, ¿no? Estos ácidos grasos. Además de todo el desarrollo neurológico y su importante beneficio para mejorar pues, todas estas habilidades, inclusive de lectura, de manipulación y el efecto en niños con déficit de atención, con autismo y con problemas también emocionales. También hay beneficios con el omega 3 a nivel de inflamación del sistema inmunológico y se ha asociado con prevención y control de alergias, como les mencionaba anteriormente, y control de enfermedades autoinmunes. También podemos observar beneficios en enfermedades cardiovasculares, mejora perfil de lípido, glucosa y homocisteína en pacientes con síndrome metabólico. El DHA es fundamental en la concepción, en el crecimiento y desarrollo del embrión del niño. Por eso sí hablamos de embarazo y lactancia. En el neonato, los niveles de DHA van a depender de las concentraciones plasmáticas de la mamá, ¿vale? Esto es bien, bien importante. Y tras el nacimiento se produce un rápido descenso de los niveles, por lo tanto se debe de asegurar un aporte adecuado en los lactantes, ¿no? Primero en la mamá para que tengan buenas reservas y después en el lactante. Y en los prematuros, además de que existen reducidas concentraciones de DHA y de ARA, hay menor suministro tras el nacimiento y las necesidades que van a tener estos bebés prematuros. Esto favorece que haya más moléculas inflamatorias y favorecedoras de isquemia, ¿no? Entonces, niños prematuros que ya de por sí están expuestos a muchísimas complicaciones propias de este problema, también el cerebro y los vasos sanguíneos tienen pues mucho mayor tendencia a fragilidad y bueno, hay más riesgo de sangrados y de isquemia. Entonces, aquí es donde tiene todavía más relevancia el aporte de omega 3. La deficiencia se ha asociado nuevamente con reducciones en mielinización, retraso en el desarrollo, alteraciones en el aprendizaje, disminución de procesos cognitivos. Y cuando hablamos de estudios clínicos, estos en ocasiones pueden ser un poquito controversiales porque vamos a ver un poquito más adelante cuando hablamos de omega 3, pero por ejemplo en este estudio se observó que la suplementación con DHA que se dio a 100 lactantes desde, no sé, a los 12 meses, alcanzaban un poco más prematuro el lenguaje, y en el segundo estudio también se suplementaron con dosis distintas de DHA y de EPA y también se encontraron mejorías en las gesticulaciones verbales.
Algo que también sucede cuando se suplementa a las mamás o cuando se miden los niveles séricos de DHA que se han encontrado lactantes que tienen menor distracción y cuando hacen ejercicios de atención logra mantener la atención por más tiempo, ¿no? Cuando se recibe la suplementación. La suplementación de la mamá y en los lactantes también se ha evaluado en la mayoría de los estudios. Se ha encontrado una mejoría en la resolución de problemas, sobre todo en 6 a 12 meses, y esta mejoría, que esto también me parece muy importante, es sostenida hasta los 5 años, ¿no? Sin embargo, también hay estudios en los que no se ha podido medir este efecto, y el grupo en donde más ha visto beneficio es en el grupo de prematuros y en los lactantes con bajo peso al nacer, ¿no? Por lo que mencionaba anteriormente. Los requerimientos o las ingestas dietéticas recomendadas en la infancia no están del todo establecidas y las recomendaciones se deben de enfocar pues, de forma individual, más bien también por los patrones dietéticos. Pero las dosis utilizadas generalmente en la suplementación oral van entre 50 y 70 miligramos por kilo día de DHA, y sobre todo, pues cuando no se puede asegurar una ingesta de pescado graso por lo menos 2 o 3 veces a la semana, que en los niños pues es bastante complicado, y también pues tomar en cuenta la parte de ingesta de mercurio, ¿no? Entonces, cuando se dan suplementos con omega 3, es importante que se deben de mantener por un mínimo de 3 meses para realmente ver estos efectos, inclusive 6 meses o más, e inclusive estos resultados, que esto es algo que también me parece interesante, se pueden observar, ¿no? Ya que observamos resultados con la suplementación. Si suspendemos la suplementación, todavía 18 meses después han visto estos efectos. Y sobre todo, la mayoría de los estudios pues evalúan la parte de aprendizaje, de atención y de comportamiento. En este estudio podemos ver cómo los ácidos grasos omega 3 son críticos durante el embarazo y la infancia temprana, cuando el DHA pues, juega un papel crucial, ¿no? Tanto en el desarrollo y funcionamiento del cerebro y de la visión, y se ha demostrado que niveles plasmáticos altos de DHA en la mamá y particularmente en la leche materna se correlacionan directamente con mejor crecimiento y desarrollo del cerebro y del sistema visual en los niños, ¿no? Y en este artículo concluyen que los omega 3 tienen un rol clave en el crecimiento y desarrollo de los niños, con implicaciones especiales en el sistema nervioso, mejorando diferentes parámetros en las funciones, sobre todo cognitivas, en el desarrollo de la visión, y aquí también menciona salud cardiovascular y sistema inmunológico. En estos otros 2 estudios nos hablan de cómo niveles altos de DHA se asocian con un mejor desempeño en trabajos de memoria y lectura y en los síntomas de TDA. Y por el contrario, niveles bajos de ácidos grasos omega 3 se ha asociado con pobre desempeño cognitivo y de comportamiento. La mayoría de las investigaciones describen que la suplementación tanto con vitaminas y minerales y ácidos grasos esenciales tienen efectos positivos en inteligencia no verbal, habilidades cognitivas, aprendizaje, comportamiento tanto en niños y adolescentes. Y aquí les voy a pasar los diferentes estudios que se evaluaron en este estudio que les mostré anteriormente de los efectos de la suplementación con micronutrientes en cognición, lenguaje y comportamiento, tanto en niños como adolescentes, y algunos con efectos positivos de algunos, otros no mostrando efectos, pero sabemos que cuando hablamos de suplementos depende de muchos factores, ¿no? Como es el tipo de suplemento, el tiempo de administración de este suplemento, la alimentación, ya que no es como tal un fármaco con un receptor en específico y con una sola función, ¿no? Y aprovechando, también me gustaría comentar que cuando hablamos de recomendar un suplemento, sobre todo en estos grupos poblacionales que son más vulnerables, siempre es importante evaluar la calidad y la seguridad del que vamos a utilizar. Y bueno, también quiero mencionar que también otros minerales son importantes que ya no mencionamos con tanto detalle por obvios de tiempo, pero que se deben de tomar en cuenta, como es el caso de cobre, cromo, selenio, magnesio, silicio, entre otros, que requieren cantidades, muchos de ellos pequeñas, pero con funciones grandes en el organismo, ¿no? No porque se requieran cantidades pequeñas, pues no son relevantes. Y aquí les pongo una tabla de la ingesta recomendada de algunas de las vitaminas y minerales en la primera infancia que debemos asegurar. Ahora bien, ya hablamos un poco de los esenciales y por qué cada uno de estos micronutrientes son importantes para el desarrollo y crecimiento de los niños. Pero quisiera hacer esta pregunta. ¿Cómo están comiendo nuestros niños?
Se estima que en el mundo 2.000 millones de personas presentan deficiencias de vitaminas y minerales. Esto ya nos puede dar una gran idea de cómo estamos en el mundo, y hay grupos poblacionales de mayor riesgo, como son de los que estamos platicando en este momento, que son mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Pero ¿cómo estamos alimentando a nuestros niños? Bueno, en este estudio, que es un estudio que se evalúa el patrón de alimentación de los niños entre 0 y 4 años, que es multicéntrico e internacional, en donde se pudo evaluar cómo estaban consumiendo los niños alimentos y con base en eso definir si estaban alcanzando sus aportes adecuados de vitaminas. Y particularmente en México, entre los 2 y 3 años, se observó que había un déficit de vitamina D, de vitamina E y de calcio. Y es importante mencionar porque son a lo mejor los nutrientes que tenemos que prestar más atención en estas etapas. Y en este mismo estudio se evaluó qué tanto estaban consumiendo frutas y verduras, y justo el periodo más crítico, que fue entre 1 y 2 años, en donde se puede ver en naranja que en frutas estamos un poco mejor, pero lo ideal sería estar hasta arriba. Pero si ustedes ven las verduras que se están consumiendo, son en muy poca cantidad, ¿no? Y esta información es del 2012, de la encuesta de salud y nutrición, y en donde también se observa que las bebidas azucaradas, eso sí, se están consumiendo en gran cantidad entre niños de 1 y 2 años, y que casi el 70% de los niños las consumen, ¿no? Atención en eso, y conforme pasa la edad, después del primer año, también empiezan a disminuir el consumo del lácteo, y esto puede explicar también la deficiencia que observamos de calcio y de vitamina D. En este mismo estudio se hizo un subanálisis en donde se encontró que el 50% de los niños consumen frutas, únicamente el 50%, y únicamente el 20% verduras, y que la ingesta de hierro sigue siendo insuficiente. Entonces, si vamos ligando lo que vimos de la importancia del hierro y de los otros nutrientes para el neurodesarrollo, y la importancia de las frutas y las verduras, que son las que nos van a aportar estos micronutrientes, pues por eso podemos entender por qué los niños a veces o muchas veces no están alcanzando su máximo potencial. Y pues aquí tenemos bastante trabajo como profesionales de la salud, porque podemos nosotros incidir en la nutrición de estos pacientes. En esta encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, que no se ha hecho un análisis tan fino, pero que ya se empiezan a ver cosas interesantes, porque 6 años después de esto, seguimos observando que se siguen consumiendo menos del 50% de los niños de frutas y verduras. Y en realidad, pues esta situación es bastante compleja porque pues la disponibilidad que tenemos en nuestro país de frutas y verduras es muy buena, ¿no? Y verduras, solo el 20% las están consumiendo. Además de una baja ingesta de ciertos grupos de alimentos, también hay que recordar que también muchos alimentos con el paso del tiempo han perdido la cantidad de varios de los micronutrientes, ¿no? Y lo que nos lleva a tener pues una baja ingesta en los niños de calcio y vitamina D, y en la adolescencia, además de magnesio y vitamina A también. En este otro estudio más específico para adolescentes, vemos cómo tienen una ingesta muy por debajo de lo recomendado de hierro, de zinc, de vitamina C, de calcio, de vitamina A, y algo que quiero hacer hincapié es la ingesta por debajo de lo recomendado de ácido fólico en mujeres adolescentes, que están pues en una edad reproductiva, ¿no? Y aquí vemos el porcentaje de la población con una ingesta de nutrientes por debajo del requerimiento. En la gráfica A vemos mujeres embarazadas sin lactancia, en la B niños de 2 a 8 años y en la C de 9 a 18, en donde vemos que la etapa preescolar y escolar es la más afectada, pero algunos micronutrientes también se ven afectados en embarazo y lactancia y en los adolescentes. Y vemos cómo disminuye cuando se fortifican los alimentos y cuando se agrega algún suplemento. El tema sobrepeso y obesidad. Creo que también será para otra plática, por orden de tiempo también, pero pues es cada vez más importante porque lo estamos viendo muy frecuente en la etapa infantil. Al principio se los mencioné, y a pesar de que están con una ingesta calórica incrementada, pues también tenemos una ingesta de micronutrientes inclusive menor, y más adelante vamos a ver de forma rápida el por qué, ¿no? Y existen también estudios que han demostrado la asociación entre el exceso de grasa y el déficit de algunos nutrientes específicos, ¿no? Aun cuando esta direccionalidad no está muy clara todavía, es decir, no se sabe si el hecho de consumir menos nutrientes puede conducir a mayor riesgo de exceso de grasa, o bien en el individuo con obesidad se produce una disminución de estos micronutrientes. Pero lo que sí se sabe es que existen principalmente 3 mecanismos por los que se podría presentar estas deficiencias de micronutrientes, ¿no? En el individuo que tiene mayor grasa corporal también existe la redistribución de minerales desde el plasma a los tejidos por el efecto de la inflamación crónica presente en la obesidad. Y recordamos que también cuando existe un exceso de grasa abdominal, y específicamente el tejido adiposo visceral, existe una mayor producción de adipocinas proinflamatorias, como la leptina, interleucina 1, interleucina 6, que pueden estar asociados también con esta deficiencia de micronutrientes.
Otro mecanismo por el cual se puede producir esta asociación es que existe dilución o secuestro de vitaminas liposolubles en el tejido adiposo. Específicamente, los estudios que se han realizado es de la vitamina D, ¿no? Y existe además un posible papel activo de los micronutrientes en la regulación de genes asociados con la adipogénesis, específicamente la vitamina A. Y en este estudio realizado en adolescentes en Guadalajara también se evaluó cómo se encontraba la carencia de micronutrientes en adolescentes de acuerdo a su estado de nutrición, y vemos que en aquellos con sobrepeso y obesidad, tanto en mujeres como en hombres, la deficiencia de hierro fue muy alta, así como deficiencia de zinc y de vitamina C, y también del complejo B. Y los adolescentes con sobrepeso y obesidad también presentaban un alto riesgo de deficiencia de vitamina D, que en este estudio fue hasta del 70%. Como ya mencionamos, es bastante preocupante. A pesar de nuestra gran diversidad de alimentos en nuestro país, la dieta familiar en México no contribuye con una nutrición adecuada. Y no estamos permitiendo que nuestros niños alcancen su máximo potencial, porque para ello se requiere un muy buen aporte de vitaminas, de minerales y de ácidos grasos esenciales. Y bueno, por diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, se sabe que es un problema de salud pública y se han implementado diferentes estrategias. En nuestro país, principalmente muy importante, nunca lo vamos a dejar de lado, es la orientación alimentaria, pero también en nuestro país se implementa dosis de vitamina A para los niños, adicionar alimentos con ciertas vitaminas y minerales que también ya le habíamos mencionado, y se reporta que en el caso de niños y adolescentes que no consumen una dieta variada, completa y suficiente, que ya vimos que son más del 80%, es preciso considerar el uso de suplementos de vitaminas y minerales, sobre todo si queremos, y de ácidos grasos también, si queremos que nuestros niños y adolescentes, que serán nuestros adultos del futuro, alcancen su pleno potencial libre de consecuencias adversas y con una menor cantidad de enfermedades crónico-degenerativas. Y por las consecuencias a largo plazo que provoca la deficiencia de estos micronutrientes, aunada la gran prevalencia de esto, se ha mencionado por grandes economistas, por la UNICEF, e incluso en un consenso que se hizo, que la fortificación y suplementación de ciertos nutrientes en los niños es una súper estrategia costo-beneficio, ¿no? Por todos los impactos que ya tiene y que ya vimos. Y también en otros estudios se ha mencionado el efecto de la suplementación de vitaminas, minerales y omega 3 en aprendizaje, comportamiento y nivel cognitivo en niños y adolescentes. Y hay evidencia que sugiere que en estas poblaciones, si se suplementan, tienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia y de comportamiento. Así que una nutrición óptima es importante para el saludable funcionamiento y desarrollo del cerebro, y es muy posible que los niños con problemas de aprendizaje tengan niveles de nutrientes subóptimos que contribuyen con estas dificultades. Ahora bien, ya casi para terminar, quisiera hablarles también de los segundos 1000 días, porque si nos hemos enfocado en los primeros 1000 días, pero por cuestiones de neurodesarrollo y esta primera etapa, esta infancia temprana, también entre los 2 a 5 años es un periodo bastante sensible para todo este desarrollo. Pero además tenemos otro problema en esta etapa. Sabemos que por la primera autonomía de los niños de esta etapa empiezan a tener también selectividad de ciertos alimentos. Entonces puede ser que disminuya todavía más el consumo de frutas, de verduras, pero también de algunas proteínas y de grasas, y esto nos puede llevar a riesgos de déficit nutricionales, ¿no? Por tanto, tenemos que estar muy alertas de lo que están consumiendo los niños en este periodo, porque pues el periodo de desarrollo, por supuesto que no ha parado, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que si un niño no consume un grupo de alimentos, seguramente tendrá pobre ingesta de más de una vitamina, mineral, proteína o grasa, ¿no? Es decir, no tenemos que quedarnos solo con una deficiencia, ¿no? Sino pensar que probablemente más de una deficiencia, y tenemos que corregir tanto la dieta y utilizar y apoyarnos también de la suplementación. Hablando de suplementación, del efecto de la suplementación se encuentran más para deficiencias en diarreas o infecciones, y sobre todo para vitamina A, vitamina C y zinc. Sin embargo, para multivitamínicos es un poquito más complejo evaluar, pero aquí les muestro un estudio clínico que se hizo con 18 pacientes entre 4 y 18 años, que se les dio un suplemento multivitamínico por 12 semanas y se evaluó contra placebo y se les hizo pruebas de cognición y se observó que los niños suplementados habían tenido menor incidencia de errores al hacer estas pruebas, ¿no? Es parte como de la evidencia que podemos tener. Y nuevamente una dieta de mayor calidad durante los primeros años tiene un efecto positivo en la capacidad verbal y no verbal de los niños a los 10 años,
Y por el contrario, una mala nutrición durante el primer año de vida está asociado a un mayor deterioro cognitivo, inclusive en la edad adulta, ¿no? Y de hecho esta nutrición inadecuada podría explicar el menor desarrollo de la corteza cerebral que se ha encontrado en niños que han crecido en entornos de pobreza por la falta de estos nutrientes. Y bueno, como conclusión, es importante recordar que estamos formados y funcionamos en base a nutrientes y que necesitamos un aporte óptimo y continuo de micronutrientes para tener este estado óptimo de salud, y que la alimentación actual pues no es capaz de brindarnos estas cantidades óptimas, por lo tanto los suplementos son una excelente estrategia complementaria a la alimentación y en general para un estilo de vida saludable. Y si esto lo podemos mencionar para todas las poblaciones, pues con todo lo que vimos en esta plática, pues mucho más en la etapa infantil, cuando ya vimos todo el impacto que tienen los micronutrientes en todas las funciones y desarrollo de los niños, ¿no? Micronutrientes necesarios en pequeñas cantidades, pero esenciales para un buen comienzo en la vida y un crecimiento y desarrollo óptimos, y en particular atención en hierro, en zinc, en vitamina A, en ácido fólico y en yodo, porque estos juegan un papel fundamental en el mantenimiento de poblaciones saludables y productivas. Intervenciones nutricionales en estas etapas tan críticas y sensibles nos van a llevar a un mejor neurodesarrollo, a un mejor desempeño escolar, y en la edad adulta vamos a lograr mejor salud física y mental y el alcance de su máximo potencial, ¿no? Y estos puntos también se me hacen súper importantes, quiero que los tengan como súper presentes, ¿no? Los niños quieren y esperan el mejor comienzo en la vida y tienen el derecho de recibirlo. Y nosotros como profesionales de la salud somos los que podemos y tenemos la oportunidad en apoyar a los papás para que esto suceda, ¿no? Nosotros debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance para asegurar que ellos y las generaciones futuras disfruten de un comienzo seguro, justo y más saludable. Y por último, quiero terminar con esta frase que me encanta, ¿no? Y se me hace pues bastante dura, ¿no? Que dice: no se puede concebir una mayor injusticia que la de arrebatar a un niño en embarazo y su infancia temprana la posibilidad de alcanzar su máximo potencial para el resto de su vida. Y de nosotros depende ello. Entonces, bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Espero que no me haya ido tan rápido, pero estaba ahí con el tiempo encima y quería compartirles toda esta información y que me diera tiempo. Entonces, bueno, espero no haberlos saturado con demasiada información. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias a ti por toda esta información, por esta gran exposición. Y solamente comentarles a todos ustedes, profesionales de la salud, que la intención de estas pláticas es hablar sobre suplementación. En estas pláticas no hablamos nada de productos de USANA, precisamente porque